Bienvenidos a nuestra tercera clase de nuestro curso de Sanidad Interna. Estaremos dando este curso en 8 clases, todas muy interesantes, así que yo le aconsejo que no pierda la secuencia, porque le van a ayudar mucho. Y sobre todo, si usted no necesita una sanidad de su corazón, pero quiere enseñar a otros, quiere ayudar a otros, este curso le va a ser de mucha bendición. Para comenzar, estaremos hablando un poquito de lo que es el rechazo. ¿Cómo es una persona que ha sido rechazada? Y vamos a ver cómo podemos detectar a esa persona. Por su inmadurez emocional, primero, ¿verdad? Una persona que sus emociones suben y bajan continuamente. Nunca es estable. Siente mucha soledad. Hay personas muy temerosas de todo. Un vacío de amor en su corazón muy grande. Pérdida de valores. Hay personas que en la búsqueda de ese amor van de persona en persona, sufriendo más y más rechazos. No poder amar ni ser amado. Personas que se endurecen de una manera tremenda. Relaciones rotas continuamente están peleando con aquellos que ellos pretendían ser amigos. Y tenemos también mucho resentimiento. Son personas que siempre se están acordando de las cosas, como un puercoespín, decíamos, ¿verdad? Alguien que saca las púas y te voy a herir antes que tú me hieras a mí. El orgullo es parte de las raíces de esta herida, digamos, ¿verdad? El orgullo herido. La rebeldía como consecuencia de ese orgullo. La amargura puede ser una de las raíces más fuertes. También está la avaricia, el amor por el dinero. Y otro es la impureza moral. Esas pueden ser raíces de una persona con mucho rechazo y que no puede salir de ahí. Tenemos también la autocompasión, siempre están pobrecito yo, a mí me hicieron, quejándose continuamente porque es un mal hábito que se va desarrollando. Tenemos la depresión, hay personas que caen en una depresión y se abandonan en su forma de vestir, se abandonan en todo, no tienen deseo de nada. Dedicaciones extremas para buscar la aceptación de otros. Personas que sufren mucha ansiedad y sobre todo son desconfiados, muy desconfiados. ¿Cómo yo puedo comprender el rechazo? Es difícil, pero no imposible. Dice, un individuo piensa que es rechazado o que no lo aman. Decide agradar, fíjese bien, a los que le son importantes para lograr que lo aprueben. Esa es una actitud de sufrimiento continuo. Usted siempre está haciendo lo mejor, esforzándose, tratando de quedar bien con todas las personas que usted quiere agradar. Y al final no agrada a ninguno. Yo recuerdo cuando yo pasé ese proceso hace muchísimos años. Un día yo sentí que Dios me habló muy fuerte y me dijo, Arlina, te amo como eres. No necesitas hacer un montón de cosas para agradar a las personas. Yo te amo como eres. Y eso me trajo bastante paz a mi corazón, porque dejé de andar en la lucha de agradar a las personas. Y me dije, bueno, Señor, tú me apruebas, tú me amas como soy, no mi pecado, pero sí a mí. Y eso es para mí lo más importante. Y vino a ser parte del principio de una sanidad. Cuando usted quiere que lo aprueben,
viene más rechazo, lo cual lo hace seguir a usted 3 mentalidades defensivas. Primero, salir por encima del sistema. Un individuo así básicamente acepta el sistema y aprende a maquinar o competir para salir adelante y llegar a ser importante, ¿verdad? Al fin y al cabo resulta en más rechazo, porque su habilidad de hacer las cosas finalmente disminuye. ¿Qué puede pasar? Muchas personas cuando se jubilan, por ejemplo, algunas se mueren de tristeza, otras caen en la búsqueda de hacer algo porque ya se sienten inútiles, que no les sirven a nadie. Y eso es un sufrimiento emocional muy grande. Eso les da falta de habilidad para expresar sus sentimientos. No pueden decir, mira, me siento así o te quiero mucho. No, eso no pueden. Se aíslan emocionalmente, tratan de ser perfectos. Son personas con muchas preocupaciones, ¿verdad? Y tienen actitudes y reacciones hacia Dios. Se niegan a someterse bajo la autoridad de Dios y tienen poca comunión real con Él. ¿Se da cuenta? Como segundo paso, puede ceder al sistema. Esa persona se continúa esforzando por satisfacer a otros, pero empieza a creer que nadie le puede amar y que no es aceptable. Resulta en más rechazo porque son menos aceptables los que se rechazan a sí mismos. ¿Qué resultado emocional tiene una persona así? Se siente inútil, se siente inferior, es una persona subjetiva, introspectiva y vive en autocondenación. Todo lo que hace dice, ay, es que me pasó porque hice esto malo. Y siempre se está condenando. Actitudes y reacciones hacia Dios que puede tener. Considera a Dios como su Padre terrenal, pero no puede confiar en Él. Como tercera actitud está rebelarse en contra del sistema. Ese individuo lucha contra el sistema y dice, no necesito tu amor, ni lo deseo. ¿Verdad? Y suele comportarse y vestir de una manera inaceptable. Resulta en más rechazo porque un rebelde hace que otros defiendan más el sistema que él rechaza. Resultados emocionales: desean nunca haber nacido. Es indisciplinado, irresponsable, siente odio hacia sí mismo y es un amargado, ¿verdad? ¿Qué actitudes y reacciones tiene contra Dios? Considera a Dios que es un tirano y también se rebela en contra de Dios. ¿Se da cuenta cuántos tipos de personas diferentes con un mismo problema? Rechazo. Y entonces ellos tratan de actuar de la manera que piensan que lo están haciendo mejor. Yo recuerdo en una ocasión el Señor me dio un sueño y me mostró muchos jóvenes rebeldes en las calles que andaban vestidos de una manera extraña, la verdad, extraña para el resto de personas. Y el Señor me decía, ellos necesitan de mi amor, necesitan recibir mi amor. Y es lo que pasa con una persona con rechazo. No puede recibir ese amor porque considera que Dios es tirano, ¿verdad? Que Dios es tirano. Entonces, vamos a ver ahora cómo puede empezar un rechazo. Hay rechazos, como en mi caso, de tipo generacional. Mi abuelita fue una persona que no fue reconocida por su papá. Ella sembró esa semilla de sentirse inferior porque a los otros hijos el papá sí los reconoció, a ella no.
Entonces, ella se sentía siempre muy poquita cosa, siempre estaba adentro de su casa. La semilla que ella sembró en sus hijas era: ¿a qué vas a salir? ¿Por qué vas a ir a visitar? Aquí en tu casa estás mejor. Y sus hijas, pues algunas como en el caso de mi mamá, ella creció con ese tipo de rechazo, ya un rechazo que viene infundado porque la mamá le ha enseñado a uno que nadie la quiere. Y entonces ya no es nadie me quiere, sino ninguno nos ama, ¿verdad? Todos nos rechazan. Y esa semillita va creciendo, y Satanás la conoce y va haciendo que las circunstancias alrededor de nosotros sean siempre desagradables. Siempre haya personas que nos van a rechazar porque uno lleva ese letrero que dice recházame, ¿verdad? Entonces, todas las personas tal vez en vez de acercarse, se alejan. O sea, y uno dice, no me quiere nadie. Entonces, la mayoría de niños que no conocieron a su padre o a su madre o lo rechazaron por alguna circunstancia, los abandonaron, ¿verdad? Sufren de ese problema. Y esa semilla tenemos nosotros que sacarla de nuestro corazón. Dice una escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si yo mantengo esas semillas y no planto la palabra de Dios, donde dice que él no me rechaza, que él me ama, y soy acepta en Jesús, yo soy aceptada por el Padre, y soy reconciliada con Dios. Entonces, esa palabra, mientras hay fortalezas mentales, que otro día vamos a tratar ese tema, esas fortalezas no permiten que podamos nosotros recibir la palabra. No se puede, ¿verdad? Entonces, puede ser que también tuvimos un padrastro, una madrastra, o los abuelos y los tíos que nos criaron, también sentimos que ellos nos han rechazado, ¿verdad? Entonces, un rechazo que no ha sido sanado, con frecuencia lo proyectamos hacia nuestros hijos, hacia los amigos, hacia las personas que tenemos más cerca. Así que Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Qué hermoso saber que desde el vientre de nuestra madre, no importaba la circunstancia de rechazo que pudo haber ahí, si fue generacional y ya venía en mi mamá, o si fue que mi mamá se sintió muy jovencita y que no estaba preparada para ese bebé, o lo que haya sido. No podemos juzgar a nuestros padres. Lo que haya sido, que trajo esa sensación, eso en el corazón de ese bebé cuando él nació. Lo que haya sido, Dios nos dice: desde el vientre cuidé de ti, desde ahí te amé. Así que qué maravilloso es saber que Dios usó a esa persona, a un papá, a una mamá, sea bueno, sea malo, no importa, pero Dios lo usó para traerme a este mundo, para darme el ADN que yo necesitaba tener, para ser de la manera en que yo tenía que ser para el propósito que Dios tenía en mi vida. Y Él usó esas personas. Pero entonces no me debo lamentar eternamente, sino ver quién realmente es mi Padre. Mi Padre es Dios. Y yo tenía que nacer. Así que cuando tú te convences de esa realidad, le das gracias a Dios por el papá que tuviste y la mamá que tuviste, no importa que no estaban o sí estaban y no eran buenos, lo que haya sido, pasaste por una escuela,
Y esa escuela más adelante nos sirve para poder ayudar a otras personas que están en la misma situación. Así que yo le di gracias al Señor, yo le dije, Señor, yo te doy gracias por mi papá. Mi papá era alcohólico. Casi nunca estaba en la casa, era un padre ausente. Pero yo le dije, gracias Señor, porque por la necesidad que yo tenía de un papá, yo vine al Señor. Yo busqué con desesperación a Dios. Y un día en el colegio yo le dije, ahí en la capillita que había, Señor, todas tienen papá, menos yo. ¿Quisieras tú ser mi papá? Y yo sé que el Señor me recibió y me aceptó como hija. Así que aunque no fue en la forma que lo hice después, pero yo sé que a esa corta edad yo empecé a llamarle a Jesús papá, bueno, mi papá. Y eso me fue ayudando muchísimo a salir de ese rechazo, muchísimo. Entonces vamos a ver que mi alma tiene que sanar. Y dice, por ejemplo, en Efesios 5:13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz todo lo pone de manifiesto. Y en Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. ¿Se da cuenta? Y luego Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De manera que no hay nada escondido que no haya de ser revelado. Y lo que haya en tu corazón ahí muy oculto, cuando tú te pones delante de Dios, su luz llega a tu corazón y te revela aquellas cosas que no están bien y que necesitas tú sanar, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si tengo rechazo en mi vida? A continuación hay una lista de síntomas de rechazo. ¿Son tus sentimientos heridos con facilidad? ¿Ves heridas donde no las hay? ¿Alimentas sentimientos de dolor? ¿Tomas a pecho como insulto o desdén algo que otros ignorarían o se reirían o gozarían? ¿Con frecuencia te portas a la defensiva frente a otros? ¿Tienes que ser invitado especialmente o animado a participar en actividades que otros simplemente se unirían sin más? ¿Demandas atención en lugar de brindarla? ¿Te metes dentro de ti mismo y encuentras difícil el compartir con otros? ¿Hablas demasiado sin revelar quién eres en realidad? ¿Necesitas halagos pero no logras oírlos? ¿Esperas ser reconocido? ¿Eres negligente con tu apariencia o dedicas demasiada energía a la misma? ¿Eres propenso a los celos en tus relaciones? ¿Te humillas a ti mismo o alardeas mucho? ¿Verdad? ¿Tienes problemas en continuar los proyectos que empiezas? Y siempre pareces un espectador viendo las cosas desde afuera. Esos son algunos de los síntomas. Puede ser que tú hayas sentido que tienes varios de esos, ¿verdad? Y no te habías dado cuenta. Pero ahí están. Y es como un espejo, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es como un espejo donde debemos ver nuestro rostro, donde debemos ver nuestra alma. Y no solamente ver qué necesitan los demás, sino qué necesito yo, en qué cosa yo no ando bien, cómo puedo mejorar mi vida. Para eso es la palabra, ¿verdad? Entonces, si te rechazó tu familia, por ejemplo, ¿verdad? Tus tíos te miraban siempre como
en el caso mío, ¿verdad? Como la huerfanita que no tiene papá, pues mi papá murió cuando yo cumplí 15 años y nunca estaba. Entonces, siempre era yo la persona que no tenía papá, mi mamá, una mujer viuda que luchó mucho por nosotros y a la cual yo le doy gracias a Dios por tenerla. Pero también le agradecí por mi papá, ¿verdad? Siempre pensé que mi papá no me quiso. Crecí con esa semilla, ¿verdad? Tu papá no nos quiere, tu papá no se acuerda, tu papá no viene. Entonces esa semilla fue creciendo y creciendo. Y un día le envié una carta que me dolió mucho mi corazón. Y decía: papá, usted no me ama, usted no se parece en nada a los animalitos ni a las fieras que aman a sus críos, y usted no puede darme tiempo. Y en fin, era una queja de lo más profundo de mi corazón. Y mi papá llegó, ¿sabe? Y se puso a llorar. Y no sabe cuánto me dolió. Yo dije: Señor, ¿qué me dolió haber hecho eso con mi papá? Y durante mucho tiempo yo me confesaba, yo era una buena católica, iba a la iglesia y sentía la culpa de esa carta, porque yo decía: lastimé a mi papá, lastimé su corazón. Y a veces nosotros herimos a otros, porque somos ese puercoespín, herimos a otras personas demandando ese amor que según nosotros tenemos derecho a tenerlo. Entonces, primero hay que darnos cuenta en qué nosotros fallamos hacia otras personas, sobre todo cuando nos rebelamos, ¿verdad? Nos rebelamos y demandamos. Nos volvemos personas muy egoístas, solo vemos nuestro lado, lo que nos han hecho, lo que quisiéramos. Y ese egoísmo es una actitud muy mala que nos hace mucho daño, ¿verdad? Si te rechazaron en tu congregación, en tu iglesia, muchos se van de las iglesias por no enfrentar una situación con algún hermano que ni fue así, sino que se imaginaron alguna cosa, algún desprecio. Y se van, simplemente se van. Y sabe que esa no es la forma correcta, sino ir a la persona y dice: si sientes que fuiste ofendido, llama a otra persona contigo y ve, ¿verdad? Y pregunta, que tú tienes esa impresión, quizá nunca la persona quiso hacerte daño. En una ocasión una persona a mí se me acercó y me dijo: no me gustan sus ojos. Y yo le dije: bueno, le dije yo, ¿y qué pasó? ¿Por qué? No sé, siento que yo le caigo mal. Le dije: no es así, de ninguna manera, ¿verdad? O sea, ella tenía dentro un espíritu inmundo, desde luego, y ella siempre me miraba con ojos feos a mí. No era al revés, como ella pensaba, ¿verdad? Que era yo la que la detestaba a ella. Pero después de eso, pues oramos por ella, fue libre y ya una buena amiga, una buena amiga. Entonces yo le digo, hay muchas cosas, a veces la persona se levantó con dolor de cabeza, pasó y no me saludó. No por eso me voy a ir de la iglesia, ¿verdad? Aunque me hayan hecho, Dios dice que la piedra con el metal se liman, ¿verdad? Se afilan. Entonces es necesario que en la iglesia hayan desacuerdos para ver quiénes son aprobados, dice la Escritura. Quiénes son aprobados y quiénes no. Entonces el Señor siempre tiene sus instrumentos y el enemigo siempre usa también sus instrumentos para darnos justo donde nos duele, ¿verdad? Ahí donde está la herida, ahí va a llegar alguien y nos va a lastimar. Entonces, ¿quién soy yo en realidad? ¿Cuál es mi identidad?
Soy hija de Dios. Soy hija de Dios. Dice que nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes. Somos embajadores. Tenemos una identidad en Dios. Y no importa quién nos haga caras feas, ni quién nos rechace, no importa. Dios nos ama y somos de su familia, ¿verdad? Y dice Isaías 62 del 2 al 4, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de gloria en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jezibá, que es mi deleite está en ella, y tu tierra Beula o desposada, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Esto es hablándole a su pueblo, pero lo podemos aplicar a nuestro corazón, ¿verdad? Mi tierra, mi corazón pertenece ahora al Señor. Él es mi esposo. Él es mi esposo. Además del esposo que tengo, que Él me ha dado, también el Señor es mi esposo. Y dice Isaías 54:4, si tienes rechazo del hombre que amaste y te quedaste una mamá soltera, por ejemplo, dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. ¿Verdad? En Dios no podemos andar con la cabeza agachada, sino siempre estar levantada nuestra frente, porque somos hijos de un rey. ¿Qué te parece? Hermoso, ¿verdad? Ese es hermoso. Entonces tenemos rompimiento de las relaciones con los seres queridos, ¿verdad? A veces hay en la familia divorcios, separaciones. Puede ser la ruptura de un noviazgo que ya había un compromiso quizás, ¿verdad? Todos los familiares cercanos, los amigos, porque te echaron de un equipo o en el colegio te expulsaron, qué sé yo. Si te expulsaron de la escuela, la iglesia, cualquier otra institución o te despidieron de un trabajo, no te sientas rechazado. Velo de esta manera. Hay mejores oportunidades. Quizá Dios está usando esto para mejorar mi vida. Viene algo mejor. Si uno lo ve con ese optimismo, con ese corazón agradecido, vamos a ver el fruto de eso. Pero si al contrario lo hacemos todo negativo, no sirvo para nada, soy una inútil, de acuerdo a lo que yo escuchaba antes y sigo pensando de esa manera, nunca voy a salir de ese abismo, ¿verdad? Porque es como un abismo. Entonces, vemos también nosotros que Dios nos pone ejemplos en su palabra. Jesús mismo fue rechazado, vimos la escritura ayer. Y Él fue rechazado por todos, su misma familia no le creyó, sus hermanos no le creyeron. Y eso es muy duro para Él, ¿verdad? Todos sus discípulos escaparon. Y digo yo, su corazón, aparte de que se ha de haber hecho pedacitos de tantas heridas, un corazón tan lleno de amor, tan perdonador, que decía, perdónalo, Señor. No saben lo que hacen, no saben. Y no es que él era de madera, ni que era insensible, no. Tenía su corazón, pero sabía guardar su corazón. No se llenó de amargura, no se llenó de rencor, no se llenó de odio. Al contrario, sabía que lo que estaba haciendo era por amor, para darnos la salvación. Así que eso es algo maravilloso. El rechazo deja heridas permanentes y parte es decir, nadie me ama. Era lo que yo decía, nadie me ama. Nadie.
Yo no creo en nadie porque todos son mentirosos, decía yo. Nadie me ama, nadie es sincero. Y eso es parte de algo que me hizo mucho, mucho daño. Nadie lo toma en cuenta, dirá otro, ¿verdad? No soy importante, no sirvo para nada, soy un inútil, voy a ser un limpiabotas, voy a lo que sea que te dijeron de chiquito. Esa persona siente rechazo de la sociedad y la traición y la vergüenza están ligadas con el rechazo. Muchas personas que sus familiares tal vez han sido criminales, ladrones, no sienten el valor de levantar su cara porque se sienten avergonzados de lo que su familia ha hecho y pueden agarrar un rechazo por ahí, ¿verdad? Entonces, el rechazo es un arma poderosa de Satanás. Él hiere profundamente a aquellos, sobre todo, que han tenido un llamado de Dios y se esfuerza, ¿verdad?, para que esa persona esté llena de amargura y no pueda salir adelante. Así que esa barrera de falta de perdón que no le permite recibir el amor de Dios. Es difícil recibir el amor de Dios cuando uno siente que nadie lo ama. Por causa de ese rechazo, nuestro corazón se hace de piedra, ¿verdad?, y le cuesta aún recibir al Espíritu Santo. El arrepentimiento, la confesión y el perdón es la única condición para poder recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente divino que establece el carácter de Dios en la vida del ser amargado, poniendo amor donde hay amargura, gozo donde hay tristeza. Imagínese usted, y paz donde existen pleitos y contiendas. Qué tremendo. Toda persona que tiene ese llamamiento, ¿verdad?, ha sido herido. Acuérdese de eso. Si usted tiene un llamado, va a ser herido siempre. No se le va a quitar a usted el decir, yo nunca he tenido una herida. No, porque dice que por los mismos pasos que anduvo Jesús, ¿verdad?, tenemos que caminar nosotros. Entonces siempre va a haber personas que nos van a lastimar, pero que tenemos que aprender a salir adelante. ¿Cuáles son las consecuencias de ese rechazo? Nos puede dar un suicidio mental, problemas mentales en algunas personas. Piensan tanto en aquello, que casi se trastornan. Drogas, o pueden recurrir al alcohol, pueden ser fanáticos religiosos, filosofías falsas muchas veces se desvían, sectas, entrar en pandillas, personas que les dicen que lo reciben en el grupo, pero que hagan ciertas cosas y con tal de ser aceptados, ellos ceden a eso. Y tienen hábitos muy, muy destructivos. Así que eso es el suicidio mental. El suicidio moral, fíjese bien, pueden ser problemas sexuales, deseos contra naturaleza o bestialismo. Se dirá, pero ¿cómo será eso? Sí. Hay personas que hemos sabido de que tienen relaciones con animales, cosas muy increíbles, pero que lo hacen. La fornicación, siempre andan de brazo en brazo. A veces el homosexualismo tiene sus raíces en un rechazo. El lesbianismo, el bisexualismo, la sodomía, el exhibicionismo, la revista, las películas pornográficas, el adulterio, el incesto. Fíjese, todo eso es un suicidio moral que viene muchas veces como consecuencia de un rechazo, porque su raíz, vimos también, era los deseos impuros, ¿verdad? Todo lo que es de sexo mal guiado. Y el suicidio espiritual, ese es otro tipo de suicidio
las personas que se meten al ocultismo. Qué triste. Muchas veces usted dirá, pero si conoció de niño la palabra y de repente se mete a una secta y hace cosas terribles. Y dice uno, ¿qué pasó? ¿Cuándo Satanás empezó a sembrar en su corazón? Y finalmente tenemos personas que físicamente se suicidan. ¿Verdad? Suicidio físico, la muerte física. Se tiran de un puente, se tiran debajo del tren, lo que sea, o se envenenan, ¿verdad? Tienen muchas maneras de matarse las personas. Y qué triste. Y dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La palabra que se suicida aquí, o sea, la persona que se suicida, piensa que va a terminar con su sufrimiento, y no es cierto. No es cierto. Viene después de eso un juicio. El sufrimiento que va a tener, quién sabe, ¿verdad? Será muy duro. Entonces, ¿cómo puedo yo permitir al Espíritu Santo que me ayude a identificar cómo y dónde he sido herido? Acercándose a Él, pidiéndole. Yo le decía, Señor, me siento vacía. Y un día me mostró mi corazón y era tan hermoso aquello, como un hotel limpio, lleno de flores, pero estaba vacío. Y Él me dijo, tu corazón está vacío. Tú no dejas entrar a nadie a tu corazón, ¿verdad? Y entonces el Señor me fue enseñando a través de muchos pasos, inclusive Él usó una cirugía, y me dijo, te voy a dar un regalo. Yo dije, ay, qué alegre, un regalo. Sí, te van a operar la vesícula. Bueno, yo dije, pues según yo, tú me habías sanado hace años la vesícula, Señor. Y me dijo, no, te van a operar la vesícula, pero yo te voy a dar un regalo. Ay, yo dije, qué alegre, ¿verdad? Qué bonito, me va a dar un regalo. Y me fui rápido donde el médico, me dijo, sí, efectivamente, es tu vesícula. Y entonces, las cirugías de antes no eran como las de ahora, ¿verdad? Que con láser, ¿no? ¿Qué va? Eran difíciles y una cortada grande. Pero yo me fui muy contenta y yo le dije a mi esposo, me van a operar. Y él pensó, ¿se irá a morir, Arlina? ¿Qué será lo que le va a pasar? Que está ella tan contenta que la van a operar. Y bueno, me operaron, yo le digo, salí de la cirugía esa noche, el Señor estaba sentado en mi cama, ahí estaba, yo lo podía sentir. Y yo estaba muy contenta de aquella cirugía. Llegué a mi casa y entonces en la casa Él me dio el regalo. ¿Y sabe cuál era el regalo? Yo vi a mi papá cuando era una bebé. Y mi papá me cargaba y me presentaba a sus amigos y decía, estoy muy orgulloso de mi nena. Esta es mi nena. Y él me amaba tanto. Y yo siempre pensé que mi papá nunca me había querido. Y yo lo había perdonado por eso. Yo lo perdono porque nunca me quiso mi papá. Y no era cierto. Era una mentira de Satanás. Y me había engañado toda mi vida, haciéndome creer que mi papá nunca me quiso. Y que por eso nos había abandonado. Imagínese usted. Satanás es nuestro enemigo mortal, trata de destruirnos. Y de ahí me mostró el vientre de mi madre y me dijo, desde ahí te he cuidado, desde ahí te protegí. O sea, mi mami cuántas veces quizás no deseó haberse casado, no deseó haber tenido niños, no por los niños, sino por sus circunstancias. Era muy joven, muy difícil su vida con mi papá y sin embargo Dios ahí me cuidó, me guardó.
Y entonces ese fue mi regalo. Fue una libertad tan grande, yo lloré y lloré y lloré. Y lloraba de gozo y lloraba de tantas cosas que sentía en mi corazón, perdonando a mi papá y rompiendo las barreras con mi mamá, que a veces yo sentía barreras. Yo decía, ¿por qué siento esto y no me puedo acercar a mi mamá? ¿Verdad? Y entonces le dije, mamita, perdóneme, a veces yo siento esto y sé que no es bueno. Y mamá me dijo, ay no, mi hija, yo te quiero mucho, siempre te he querido mucho y de hecho mi mamá nos demostró ser un papá y una mamá, siempre por nosotros, ¿verdad? Entonces, ven la mentira de Satanás, cómo Dios a mí me dio libertad, mostrándome ese par de visiones después de una cirugía. Y es increíble, y me dijo, las amarguras de toda tu vida estaban en esas piedras de la vesícula. Increíble, fue una, como decirme para que lo entiendas, ¿verdad? Toda esa amargura estaba acumulada ahí, en tus enojos, en todo lo que tú sentías, y yo lo quité. El Señor lo quitó y me dio ese regalo. Entonces yo le digo, Dios siempre es bueno, siempre. Entonces cuando usted encuentra esa identidad en Cristo, esa aceptación en Cristo, ¿verdad? Y Él fue rechazado para que nosotros encontremos esa aceptación. Él es nuestro modelo. Fíjese que yo antes daba un testimonio muy largo y un día sentí que no más ese gran testimonio, que hablara de Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue rechazado en todo, ¿verdad? Él padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces yo me dije, yo nunca he sufrido nada comparado contigo, Señor. ¿Qué voy a sufrir? Nada. Tú sí sufriste por todos nosotros, ¿verdad? Y eso es cuando usted llega a la conclusión de que no debe quejarse, sino dar gracias a Dios. Porque el sufrimiento ennoblece a muchas personas, a otras las hace duras, pero esa dureza es pecado. Y otro día, si nos da el tiempo, vamos a ver un poco más de eso. Así que cuando somos libres de ese rechazo, tenemos un corazón alegre. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Yo era una persona triste hasta que conocí a Cristo, lo recibí en mi corazón, le entregué mi voluntad, mi vida, todo lo que yo era. Entonces, hasta ese momento vino un gozo tan grande a mi vida que nunca había experimentado. Yo me paraba en la ventana y si estaba lloviendo, estaba deprimida. Pasara lo que pasara, yo estaba deprimida. Y hoy no. Yo decía, soy la mujer más feliz de la tierra. Señor, me siento como, no sé, como más que una reina. Feliz, Señor. Estoy feliz de tenerte, feliz de que tú estás conmigo, ¿verdad? Y dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Verdad? Dios nos bendijo con toda clase de bendiciones. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Verdad? Fuiste elegido, ¿verdad?
porque dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos adoptados. Lea Efesios 1 y le va a bendecir mucho. Y fuimos aceptados, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos hechos hijos de Dios, Juan 1:12. Así que Él nos predestinó en amor para ser hechos sus hijos. Nos perdonó los pecados, ¿verdad? Por su sangre preciosa. Nos perdonó y nos justificó. Así que fuimos justificados, dice, por fe, sin las obras de la ley. Hechos justos, mi maldad por su justicia. Qué maravilloso saber todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y otras cosas que pueden estorbarle en su vida, por ejemplo, son los votos internos. El voto interno es como un juicio de raíz de amargura, el cual nos ata. Es una determinación hecha por la mente y el corazón hacia todo el ser en la vida temprana. Un voto interno se hace cuando somos niños y generalmente se olvidan. Nuestro ser interior retiene con persistencia, dice, todo eso, ¿verdad? Esa programación, sin importar los cambios de mente y corazón que podamos tener más tarde. Si usted tiene un voto hecho cuando era chiquito, tal vez no se acuerda, pídale al Espíritu Santo. Recuérdame, Señor, ¿verdad? Yo conocí una señora que ella se casó, ella quería tener niños, no podía. Tuvo 2 pérdidas terribles y después de la segunda pérdida, el Señor le reveló que tenía un voto, que ella dijo, no quiero tener hijos porque los niños sufren mucho. Ella sufrió el abandono de su papá, su mamá trabajaba y la dejaba de casa en casa mientras iba a trabajar. Ella sufrió demasiado, entonces era como un pequeño puercoespín que usted lo miraba con aquella ternura pero no podía tocarlo. Y ella tenía ese voto de no tener niños. Cuando lo rompimos, porque necesita uno que otra persona ore con uno, oramos con la autoridad en Cristo Jesús, rompimos ese voto, ella le pidió perdón a Dios y ya tuvo su nena, una nena hermosa, que ya es una señorita. Entonces, esas son cosas como otros. Hay madres tan autoritarias y los hijos dicen, no, nunca quiero yo a nadie como mi mamá, que me trata de controlar, de dominar, de que siempre haga lo que ella desea, ¿verdad? Y entonces él se promete a esta persona nunca más abrirle su corazón a ninguno. Y se vuelve como una ostra, no puede comunicar sus emociones, sus sentimientos, porque hizo un voto y se olvidó. Entonces todas esas cositas que hemos dicho, por ejemplo, yo no le creo a nadie porque todos son mentirosos, como yo decía, después me acordé, yo le pedí perdón a Dios. Yo decía, ¿cómo puede ser que yo no le crea a nadie? Y empecé a dejar venir a las personas a mi corazón, a creerle a las personas. Decía, si ella me miente, es asunto de ella, pero yo le voy a creer. Y así mi corazón quedó sano de ese tipo de cosas, ¿verdad? Así que cuando usted ore, diga en el nombre de Jesús, yo rompo ese voto que hice. Y hágalo, porque sin eso usted no puede caminar, porque hay poder en la boca, hay poder, en nuestra boca hay tremendo. Las declaraciones son contrarios a los juicios de raíz de amargura que usualmente resultan porque hacemos un juicio. Las declaraciones son hechas hacia nosotros, pero también
podemos hacer declaraciones sobre nosotros mismos. ¿Verdad? Cuando un papá enojado le grita a su hijo y le dice, nunca vas a conseguir nada. Y ese joven se lo cree y se lo dice continuamente. Su papá viene a consejería más adelante, él es un fracasado. No consigue trabajos, lo despiden bien rápido. Y dice uno, pero ¿qué pasa, verdad? Se divorció, está atado a causa de esas palabras habladas sobre él, porque las palabras maldicen, ¿verdad? Entonces, Proverbios 18:21, donde habla de la muerte y la vida, están en poder de la lengua. Santiago 3:6, habla la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Verdad? El juicio de raíz de amargura, dice Hebreos 12:15, fíjese bien, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque la amargura, si usted desarrolla el hábito de ser un amargado, un quejoso, va a contaminar a otros, ¿verdad? Hechos 8:23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La amargura come a sus anchas y produce cambios químicos en su cuerpo, enfermedades, problemas emocionales. La amargura consume y no nos deja tener paz con Dios, ¿verdad? Si juzgamos a otro por algo que no nos gusta en él, podemos traer eso de vuelta. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, ¿verdad? Va a ser un boomerang que usted tira y regresa a usted. O sea que el que más va a sufrir cuando hace juicios es la persona que hace el juicio, ¿verdad? Así que si uno detesta, por ejemplo, a su papá alcohólico y se queja que no aguanta a los alcohólicos, en fin, a mí hasta vueltas me daba la cabeza cuando yo miraba a una persona alcohólica. Me sentía tan mal, tan incómoda. Y entonces yo no podía verlos. Y el Señor me enseñó por muchas circunstancias. Un día me envió a orar por una mujer alcohólica. Y esa mujer alcohólica estaba en el hospital en coma. Ya estaba en el último grado de alcoholismo, se quedaba tirada en las calles. Y yo dije, voy a ir. Y yo dije, un ratito. Y entré y oré por ella, por la mujer, ¿verdad? Pero en el momento en que yo la vi, en aquel estado, empecé a llorar. Y empecé a sentir un amor tan grande de Dios por ella, tan grande, pero tan grande que la abracé, la besé. Y yo le dije, Delfina, Dios te ama. Dios te ama, Delfina. Dios quiere salvarte. Él murió por ti. Jesús dio la vida por ti. Él te perdona si tú le pides perdón. Y mire, esa mujer abrió la boca. 3 veces dijo, perdóname, perdóname, perdóname. Y el Señor me dijo, ya está, vete. Y entonces salí del hospital, cuando salí estaban sus hijos, la detestaban. Ellos la detestaban y decían, no, si tan mala, siempre borracha. Pero sin embargo Dios la amaba. Y entonces cuando yo sentí ese amor, yo dije, Señor, tú amas a todos los seres humanos. Y entonces yo dejé de sentir eso en mi corazón que sentía por un alcohólico. Y empecé a verlo como Dios le veía.
como Dios le amaba. Entonces Dios, si no sanamos eso, nos va a tocar un esposo borracho. O si es al contrario, ¿verdad? Si su madre era alcohólica y no la perdonó, puede que su esposa con el tiempo sea alcohólica. Tenemos que perdonar y aprender a ver a las personas con el ojo de Dios, un ojo de amor, ¿verdad? Aunque a veces nos canse y aunque a veces hasta las mismas mamás sacan a los hijos y los mandan a la calle porque ya no los soportan, pero Dios te ama. Si tú tienes una atadura de esas, mira por qué. ¿Dónde está la raíz? ¿Cuándo empezaste a beber? Dios te puede hacer libre. En un momentito te puede liberar, ¿verdad? Así que busca la ayuda, libérate de esa atadura, ¿verdad? Porque hay que hacerlo. Y lo otro es la falta de perdón. La falta de perdón la vamos a ver en la siguiente lección, porque es un poquito larga. Pero hoy vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que así como Él te ha llevado en estas 3 lecciones, el Espíritu de Dios que está ahí, que está aquí, toque tu corazón. Yo creo que Él te ha mostrado áreas que tú puedes mejorar, que tú ya no quieres en tu vida y que quieres ser libre. Sé que hay malos hábitos y que hay que trabajar, que hay que usar escrituras y escrituras hasta que éstas penetren a nuestro corazón. Sé que es un trabajo, pero en un momento el Espíritu Santo te puede revelar. Y ahí es un buen lugar para comenzar. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno, porque eres amor, Señor, porque tú nos ves con ese ojo bondadoso que tienes para ver a tus hijos. Esos ojos, Señor, esos ojos maravillosos que tú pones sobre nosotros y nos atraes a ti con ese amor eterno que has tenido por nosotros. Y nos revelas cómo Jesús fue a la cruz, cómo Jesús murió por nuestros pecados, por amor, Señor. Que nunca podemos decir, tú no me amas, Señor. No podemos decir eso porque tú diste tu único hijo, lo más amado que tenías, por nosotros, Señor. Gracias por darnos a Jesús. Gracias porque Jesús llevó en la cruz todo. Enfermedades, maldiciones. Todo lo llevó, Señor. Esputos, todo. No hubo cosa que Él no sufriera en vez de nosotros. Gracias por ese amor tan grande. Gracias porque nunca nos has rechazado. Nunca, Señor. Bendice a las personas que están mirando, que están oyendo. Bendícelas, revélales, dale sueños. Háblales, Señor, en tu palabra. Y sana sus corazones, Padre. Sana sus heridas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén.